Bueno, pues bienvenidos a esta primera propuesta de tertulia de La Otra. Atiende a un proceso de renovación, de cambio. Es la intención originaria de la revista. Su significado es La Otra, de ser siempre diferente de lo que ha sido, siempre diferente de sí misma. Y con este grupo de amigos, de compañeros de letras, pues nos hemos propuesto iniciar un camino diferente. Algunos ya tienen más tiempo, otros menos tiempo, pero todos conocen muy bien la revista. La revista comenzó en el año 2007, después de 11 años de que existiera la revista Alforja y una ruptura. Originalmente se iba a llamar La Otra Alforja, pero para evitar problemas pues se quedó solamente como La Otra, lo cual a mí me gustó mucho, porque realmente sentí que el nombre de la revista contenía una visión del mundo, una serie de principios que para mí son fundamentales, que considero que la vida misma es un proceso de cambio constante, nuestra permanencia aquí es efímera, pero también la idea de que nos movemos siempre por modelos de belleza, por modelos de pensamiento, por modelos de conducta, etcétera, etcétera, y olvidamos que hay otras opciones de existencia y de vida, ¿no?, que son las culturas. Y eso en gran parte lo hicimos en la revista Alforja, en la que empezamos a dar cuenta de la poesía que se hacía en otros países, en otras lenguas, un proyecto muy bonito. Y La Otra recogió ese sentido, ese espíritu, con un afán mucho más, diríamos, más atrevido, más audaz. Siempre incorporamos en la revista la presencia de las artes visuales, la parte de las artes plásticas. Nuestra relación con los artistas plásticos ha sido siempre muy estrecha, en gran parte porque yo creo que los artistas plásticos tienen una parte de materialidad que no tenemos los poetas. Pueden vender su obra, pueden entrar al mercado y pueden también esperar a que algún día se vendan sus obras. En el caso de los poetas y de la mayoría de los escritores, es muy difícil vivir de lo que uno hace, pero la responsabilidad es vivir para lo que uno hace. Y en ese sentido, una revista contribuye a tener una visión de las cosas y de ese quehacer, de esa búsqueda de lo imposible que es la poesía, y también que no tiene una definición clara, ¿no? Pero que nos movemos en esos terrenos de lo inútil, de la gratuidad, y que sin embargo en esa gratuidad y en esa aparente inutilidad está su sentido. Al ofrecer una revista de este tipo, pues pretendemos sí crear una fraternidad, crear un juego de visiones que nos permitan entender al otro en todos los sentidos, ¿no? Al otro en otra cultura, al otro en el terreno del género, al otro en el pensamiento, al otro en la religión, en fin, todo lo que significa pues la otredad, que me parece que es el principio de la poesía, que es el diálogo con el otro, el diálogo permanente con la otredad. Y esto es lo que significa la revista, y por eso es que ahora que se ha dado este otro cambio, donde pues después de tantos años de yo dedicarme a las revistas, hemos decidido darle otro impulso, donde yo vaya cediendo ya el terreno a los más jóvenes, y al dar ese salto y movernos hacia el terreno de la virtualidad, nos dimos cuenta de que en realidad ya estábamos transitando hacia el mundo de la electrónica, de la virtualidad, y en efecto, hoy en día la revista la mandamos aproximadamente a 50,000 destinatarios directamente a sus buzones, a sus bandejas de entrada, más lo que se mueve en la página web, etc. Pero esto, desde mi perspectiva y mi experiencia, pues tiene sus limitaciones. Entonces hoy la propuesta era que comenzáramos un diálogo en esa perspectiva de ver cuál es la relación entre el mundo de la virtualidad, la llamada ahora inteligencia artificial, y la función del arte, de la poesía en ese horizonte. ¿Cuál es el sentido de esta relación entre la llamada realidad virtual y una inteligencia artificial con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y yo comenzaré diciéndoles que hace tiempo yo escribí un artículo hablando de la realidad virtual y la poesía,
Y decía justamente que en su último libro, Octavio Paz, en Poesía y fin de siglo, habla ya a sus 84 años, habla de este mundo que a él le toca vivir. Y dice, estamos ya en los albores de una revolución estética, se nos presentan otros tipos de cosas. Sin embargo, dice, a pesar de estos grandes avances de la tecnología, la poesía se seguirá alimentando de la oralidad, se seguirá alimentando del habla de la calle. Y yo creo que eso tiene razón, yo lo pienso, también lo que decía Ferreira Goulart, que la poesía se alimenta del lenguaje banal, aunque no el lenguaje banal siempre será poesía, pero el poeta descubrirá en esos detritus del lenguaje, descubrirá la materia prima para elaborar propuestas estéticas, ¿no? Que ahí es donde está la magia. No es la pintura es un documento que queda, sí. Pero la poesía en el momento de una situación política extrema hiere a las dictaduras, por eso fusilan a los poetas. Entonces quería hacer esta salvedad porque sí es la arma más directa, la palabra y la escritura. ¿Te me anticipaste? Inteligencia artificial. El problema es que nos pueden uniformar a todos. Porque esto manipulado por intereses de grandes empresas, poca opción nosotros podremos tener de modificar los contenidos. Y el problema es que vamos a tener que creer en contenidos que nos marcan. Este es un peligro. Entonces yo pienso que en eso tenemos que ser muy prudentes. Y considero que cualquier avance es positivo, si lo sabemos hacer funcionar en pro del progreso nuestro personal también, con lo cual este progreso personal ayuda a la sociedad. Por lo tanto, sí es delicado cómo se maneja este tema de la inteligencia artificial. Como documentación para tener acceso a la información me parece muy positivo. Pero el creador no puede estar supeditado a normas ni a condiciones de empresas. Esto es lo que yo pienso. El creador en cualquier sentido, Ya sabemos que hay modas. En pintura hay modas, ¿no? Las galerías marcan modas y establecen realmente en las ferias muchas veces qué hay que pintar. Hay muchos que siguen esto, va muy bien, tienen 5 años de vida. El artista tiene que crear su propio lenguaje y para eso tiene que estar libre y no depender de qué marcan las redes y qué marca los sistemas de información hoy en día que pueden manipular muy bien la sociedad. Esto es lo que pienso que es peligroso, ¿no? Y claro, las masas son muy fáciles de manipular, porque lamentablemente quizá a veces no tienen el sentido crítico, ¿no? Y eso lo tenéis vosotros en la poesía. La palabra y la poesía, la literatura tiene un sentido crítico y es la que pone en cuestionamiento según qué cosas de la sociedad, ¿eh? Entonces yo creo que esto es muy importante realmente en preservar este tema de la libertad creativa, ¿eh? Y no hacer caso de estas normas que ya se nos están exigiendo. Y además todos nosotros ya estamos en redes, es decir, saben hasta cuando nos echamos un pedo. Y por el olor que hace el pedo saben lo que hemos comido, que la cosa está jodida. Entonces sí tenemos que tener cuidado en estas cosas, yo pienso, porque yo pinto y a mí no me va a marcar nadie lo que siente en mi corazón y espíritu. Yo usaré técnicas nuevas, eso sí, en función de mi creatividad. Yo quería incorporar una cosa a partir de lo que se ha dicho, particularmente de lo que dice Mosen, de esta relación entre el cuerpo y el lenguaje, me parece muy interesante, que son estos lenguajes también ahora de la computación y todo eso, pero que me parece que es muy interesante cuando, si ustedes han hecho experimentos y le piden al aparato que haga un poema, les puede hacer un haiku y les puede hacer un tanka, de verdad, y no lo hace mal, yo ya lo comprobé. El problema de esto es que es predecible lo que hace, porque el tema es que se mueve en los lugares comunes que se manejan en las redes, y eso, claro, no está mal, pero es lo que hacen también muchos poetas para ganar premios y todo eso, es utilizar los lugares comunes, elaboran los lugares comunes, juegan con ellos y los lanzan. Y yo pienso que el asunto es más profundo en el caso del arte. Yo me planteé hace poco
una discusión sobre la poesía de David Huerta, que alguien hizo un trabajo sobre el tema de que la poesía de David, la preocupación central de David era el estilo. Y yo me quedé pensando que no era el estilo, que es el lenguaje. Porque el estilo, yo creo, por ejemplo, Botero tiene un estilo, y uno lo reconoce, ¿no? Felgueres tiene un estilo, entonces, pero si se quedan en el estilo, me parece que no van a la profundidad. Y eso tiene que ver con lo que decíamos de la corporeidad en el arte. Que hace poco leíamos y comentábamos con Mosén también un libro que publicó la hija de Gamoneda, Amelia Gamoneda, que se llama El cuerpo locuaz. Y me parece muy interesante, porque ella dice finalmente que la poesía es el cuerpo insumiso del lenguaje. Cuando el hombre comienza a darse cuenta de la construcción de su lenguaje, existe, dice, y existe físicamente un cuerpo dentro del lenguaje, que siempre va a ser insubordinado, que siempre va a ser insumiso y que siempre va a estar retornando a los orígenes para destruir los lugares comunes que ya se han construido. Porque toda metáfora domesticada se convierte en un lenguaje, en un lugar común. Y ya después nosotros podemos utilizar metáforas que se convierten en lugares comunes. Eso creo que es lo que hace la inteligencia artificial, jugar con los lugares comunes. Pero el tema de la insubordinación y el tema de la insubordinación dentro del cuerpo del lenguaje y el mismo hecho de la búsqueda de la renovación del lenguaje, creo que estos sistemas de simulación, no tienen la capacidad para elaborar esto. Y sí es muy fácil en las redes sociales, y esto pues engañar a los demás y hacer un juego de lo que es finalmente el arte y lo que es la poesía, ¿no? Pero creo que alguien que entiende el lenguaje, tanto de la poesía como del arte, sabe que el fundamento de todo artista es la inconformidad. O sea, un artista que se conforma, pues yo creo que ya perdió. Yo recuerdo que lo decía José Luis Cuevas, el problema de la vejez de los artistas viejos es que se repiten, porque quizás ya perdieron la ambición de la renovación y la ambición también fijada por la insubordinación y por la inconformidad. Se ha mencionado estas palabras que yo creo que son como un eje vertical, que es la cuestión del criterio, la cuestión de la idea, la cuestión de la sensibilidad y el criterio, no sé si ya lo dije, y el estilo. Son estos elementos los que no puede, siento yo, repetir el AI o el chat GPT, porque está basado en cuestiones que ya están dentro de del mundo de la internet, de la información. Usted dijo algo que a mí me sorprendió y me dio mucho miedo, que no sé si lo interpreté mal o lo escuché mal, la cuestión precisamente del criterio, en el sentido de que las empresas que dominan esto lo tienen oculto, porque yo creo que si la inteligencia artificial puede crear un criterio propio, ahí sí vamos a estar en la apocalipsis de algo, porque ya tener un criterio me parece que sí, una cuestión dentro de este eje vertical, una cuestión primordial para crear ideas y pensamiento acerca de cualquier concepto, digamos. Así como lo tenemos ahorita, yo pienso que para las empresas pues, es algo formidable, porque es una herramienta que les ha de ayudar para perfeccionar muchas cosas, tomando todos los elementos que están alrededor. En estas cuestiones creativas es más difícil porque están copiando todo lo que hay en la información. No crean un estilo, no tienen un criterio para realizarlo. Yo diría un poquito esto del lenguaje que decía José Ángel, está ahí el lenguaje, pero caen en estos, precisamente en estos lugares comunes. No hay un riesgo hasta este momento,
pero si hay en alguna otra situación un criterio que todavía no se lanza hacia afuera, ¿no? Que está oculto, como dijiste, entonces sí puede haber todas estas cuestiones de este eje, y eso sí podría ser, yo no sé si peligroso, pero a mí me da cierto miedo que pudiese hacerlo. Incluso yo podría decir que hay un estilo dentro de lo que es la inteligencia artificial en esta cuestión de los lugares comunes que se están creando, ¿no? En mi pobre ejemplo de lo que aparecen en el Facebook, las pinturas o las fotografías, hay un cierto estilo de falsedad, digámoslo de una manera, ¿no? El estilo del lugar común, ¿no? El estilo del preciosismo, el estilo de lo que se va a vender, el estilo comercial totalmente. Hay cierto estilo, pero la gente, voy a decirlo un poco arrogantemente, que está en la creación, en la creatividad, sabe que eso no es en verdad el estilo. Sí, pero es una minoría. Sí, podría ser. Pero es esta la cuestión. Yo quiero hasta ahí porque después puedo seguir hablando y no decir nada. Le retiraron el premio a un fotógrafo porque reconoció que había hecho su imagen con inteligencia artificial. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando vi la imagen dije, ¿cómo pudo un jurado ser engañado cuando para mí esto me parecía absolutamente artificial, ¿no? Entonces ya después analizándolo, viéndolo, decías, bueno, sí, claro, el valor que encontraron es exactamente la falta de humanidad que se veía en la imagen. Y creo que eso fue lo que ellos premiaron. Y por otro lado, me parece que el tema de construir a partir de un gran millones de palabras, difícilmente va a alcanzar el nivel de un poema de Francisco Hernández que es Amor Taja 2, ¿no? Es esta cuestión en la que yo no sé en qué momento una inteligencia artificial pueda tener la sensibilidad de dividir 3 palabras y darle un sentido absolutamente distinto a la palabra original, ¿no? Creo que eso es un poco en lo que tenemos que estar claros, ¿no? En esta cuestión de un boom, en esta cuestión, como tú decías, las redes sociales, parece que el teléfono nos está oyendo, porque de pronto estás hablando de algo y te mandan anuncios relacionados con lo que estás hablando. Sí nos oye. Sí nos oye. Bueno, entonces este tipo de cuestiones, pues es algo que creo que este asunto distópico que tenemos, como esta ansiedad de que suceda, pero al mismo tiempo es un temor, es un terror a que suceda, es algo que tendríamos que, pues, tener muy claro, ¿no? Que son estas modas y estas cuestiones que, pues, sin lugar a dudas, no creo que para la inteligencia artificial sea muy complicado componer un reggaetón, pero probablemente una sinfonía creo que va a ser muy complicado si no hay alguien que lo esté alimentando y que le esté dirigiendo y que esté llevando la batuta, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho. Pues, sabemos lo que puede ser una inteligencia artificial, pero todavía el jurado no es una inteligencia artificial, es el propio hombre. Y entonces, si ya un jurado que se dice experto en X tema, ni siquiera estamos hablando del público en general, sino de un experto, y que de repente ese experto diga que esa obra hecha con IA es mejor que cualquier otra fotografía hecha por un hombre, hay un gran problema y peligro. A partir de ahí, y ya si lo bajamos a cualquier persona que lee en su casa, que agarra un libro sin tener la intención de crear, al menos el primer discurso, sino ya caer en su imaginación, etcétera, pues a él quizá mucho menos le va a importar quién está creando la obra. Nosotros podemos decir, sí, el artista, a partir de su cuerpo, de sus experiencias, de su sensibilidad, es aquel que crea. Pues muy bien para el artista. Pero ¿qué pasa
con la obra, que va a consumir cualquier tipo de persona que se acerque al arte. Porque finalmente, si estamos en una época de posmoderna, toda obra pasa por un circuito comercial, toda, no solo la pintura, también la literatura, las ferias de libro, etcétera, pertenecen a circuitos comerciales. Entonces, el que domina esos circuitos comerciales es el capital, no es el artista. Y entonces, si el capital está viendo que una inteligencia artificial puede hacer una obra, pues, ¿qué va a pasar con el artista? Si de por sí, si hablamos de letras, pues los de letras pues casi viven en la miseria. Ahora, si de repente logra una inteligencia artificial romper el lugar común, o al menos aparentar romper el lugar común, que se llama José Ángel, ¿qué va a pasar? Es un gran peligro porque estamos apenas en ciernes de la IA. O sea, apenas estamos viendo lo que puede lograr. Y ha avanzado demasiado rápido, no sabemos lo que nos va a esperar dentro de 10 años. O sea, me acuerdo yo cuando veía Star Trek y había en los del Capitán Kirk que tenía una tablet y le hacía así, pues que era impensable, decía, eso solo lo ve en la tele. Años después ya estaban las tablets, sin ningún problema. Ya ese movimiento de... ¿No? Entonces, yo siento que si bien no va a sustituir la creación humana a una IA, pero también corre el peligro el artista de que su propio trabajo sea confundido por lo que está haciendo una IA, por el público en general, no ya por los creadores, los poetas, los pintores, pueden decir misa. Pero finalmente el consumidor final es aquel que va a elegir, ¿no? Entonces yo pienso que también ahí hay un gran problema. El consumidor puede estar engañado fácilmente. Sí. La inteligencia artificial, como otros instrumentos, deben ser eso, precisamente, un instrumento para un objetivo. No confundir el medio con el fin siempre es peligroso, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial la estamos concibiendo como un peligro de entrada. Recojo lo que decías tú, que el progreso generalmente es ascendente, no ascendente, pero en el sentido determina a la larga siendo bueno, un poco el tema de los ciclos que mencionabas tú, ¿no? Que serán ciclos con innovaciones. El mercado, digamos, aquí hablamos del mercado como algo despectivo, algo de lo comercial. En un sentido más amplio, como economista, yo diría el mercado tiene una virtud que es la destrucción creativa, así le llamó Joseph Schumpeter, ¿no? El mercado lo que hace es que cuando abunda algo, se vuelve trivial y pierde valor y se abandona. Entonces, eso es bueno porque te lleva a descubrir otras cosas, te abre nuevos caminos que son vírgenes, que es donde el artista siempre estará teniendo su oportunidad. Esta trivialización donde ahora cualquiera puede hacer un soneto, un haiku, etc., pues está bien, o sea, hay gente que jamás tiene acceso a eso, hay unas capas de la población que para ellos es un acercarse a algo, y para otros afortunados que ya han vivido eso, pues lo vuelve trivial y entonces vas a la búsqueda de algo más. Y eso es un mecanismo que siempre ha estado presente a lo largo de la... Hola, ¿qué tal? Llegué al club de Toby. Sí, adelante. Bienvenida. Y bueno, ¿listo? Me parece a mí que la inteligencia artificial, estos programas que si bien no se han revelado, parten de una base estadística, tienen una falla, digamos, una limitación estructural, porque lo estadístico siempre tiende a la media, ¿no? Es un fenómeno regido por la campana de Gauss, y entonces hay una tendencia a la mediocridad estadística, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, vemos series en plataformas de streaming, y las series lo que nos presenta como opción, están ya encerradas en una burbuja, donde solo nos pone lo que esperamos ver. Y ese es algo muy frustrante. ¿Qué hacemos? Pues nos dejamos la suscripción y buscamos alguna otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, esto es algo que descubrí leyendo por una parte la obra abierta de Humberto Eco,
y La sociedad abierta de Karl Popper. Resulta que ambos en sus apéndices tienen la misma fórmula matemática, que es la ecuación de Shannon, que dice que la información es inversamente proporcional a la probabilidad de que aparezca. Algo es más informativo entre menos probable es. Y Popper dice una teoría es más científica entre más refutable es. Si tú dices mañana va a salir el sol, es trivial. Entonces mañana se acaba el mundo, entonces ya es empíricamente contrastable y es más informativo. Y mientras tanto, Umberto Eco dice, un enunciado es más poético entre menos probable sea. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Cuál es la probabilidad de que un algoritmo vaya a decir un poema como el que citabas, ¿no? Antonio Machado, en Juan de Mairena, habla de la máquina de cantar, ¿no? Que dio título a un libro de Gabriel Sey, donde habla precisamente de, según Machado, ¿verdad? Heterónimo, una máquina escribió un poema que decía: dicen que un hombre no es un hombre mientras no diga su nombre, una mujer puede ser. Según él, eso lo había escrito una máquina que se informaba de votos de la audiencia, o sea, muy parecido a los algoritmos de YouTube, de Netflix, de Spotify, etc. Es decir, no, es un método, digamos, es un modelo matemático, pero alimentado con data. A mí lo que me parece muy interesante que dices es, la data es nuestra y el modelo, hay una simetría de información entre los creadores de estos algoritmos y los propietarios de la información. Hay un economista de la Universidad de Chicago que está abogando seriamente porque Google nos pague por nuestros datos. Había un famoso chiste de Woody Allen que decía, le pregunta qué tal les va a ir en su película Bananas. Y dice, ya lo tenemos resuelto, no vamos a cobrar la entrada, vamos a cobrar la salida. Y entonces, si ustedes se fijan, eso que suena muy chistoso es lo que hace Google con nosotros. No nos cobra la entrada, ya tenemos todo ahí y ahora lo que nos cobra es la salida. Si queremos bajar nuestros archivos y quitar nuestras fotos. Y este economista de origen italiano dice, ¿cómo es posible que Google reporte los mayores ingresos? En una fecha fue la compañía con mayores ingresos a nivel mundial y no cobre. Entonces, ¿qué quiere decir? El producto eres tú, el usuario eres tú, ¿no? Entonces, sí podemos hacer mucho por convertir estos peligros, que yo diría precauciones que debemos de tener. Y una de las propuestas, por ejemplo, es que el chat nos diga, soy un robot, o sea, que no nos engañe, que siempre declare ser un robot y que declare cuál es su algoritmo, ¿no? O sea, que haya un disclosure, que abra esa información, ¿no? Hay una polémica muy que quizá, sí, pero digamos es parte de la regulación que debería tener cualquier inteligencia artificial, ¿no? Porque finalmente serían los nuevos sofistas, ¿no? Los que aparentan ser sabios, ¿no? Y entonces todo eso que Sócrates y Platón nos decía contra los sofistas, pues es aplicable. Nos persuaden, realmente no es un amor a la sabiduría, sino es simplemente verosimilitud, ¿no? ¿Qué es más peligroso, la mentira o algo que se parece a la verdad? Y por último diría, el reto sería, no sé, a lo mejor yo estoy muy atrasado en esto, pero en su momento recuerdo la polémica de Chomsky con Skinner. Skinner tenía un modelo conductual estadístico del lenguaje y la gran crítica de la gramática generativa transformacional era cómo un niño puede expresar una frase que jamás nadie ha expresado y ser comprendida, y cómo puede escuchar una frase que nunca ha oído y entenderla.
En la base estadística, el modelo de Skinner eso no es posible. Solamente lo que ya se ha dicho se repite y se parece probabilísticamente a la verdad. Ahora, como creadores, es unas posibilidades pues infinitas lo que se puede hacer como creadores. Y yo pienso hacer modelos estadísticos con perturbaciones aleatorias estocásticas que saque del equilibrio de la campana de Gauss al modelo, y entonces sí sería parecido a ser un creador. O sea, en el sentido que dice Eco de la obra abierta o Popper de la ciencia, algo que sea improbable, no probable. Y eso, digamos, es otro nicho del mercado, es otra forma de entender lo creativo y hacia dónde llevar el futuro pues, de la literatura, la pintura, etc. Eso sería lo que yo diría. Yo todos coincido mucho con lo que decía Rodrigo. Nosotros estamos espantándonos con el petate del muerto, ¿no? Entonces todavía no existe como tal, no creo que haya una teoría de la conspiración en marcha todavía de la inteligencia artificial, y está bien que seamos críticos y que estemos como prevenidos de hasta dónde puede llegar esto y cómo si hay una emasculación de nuestros propios datos y nuestros procesos creativos. Pero el problema en términos de la creación, del arte, de la inteligencia, no está en la inteligencia artificial, está en el tema que decías de la autenticidad. Pero la autenticidad, ¿quién la marca? ¿Quién es el nuevo inquisidor que nos dice hasta dónde llega y cómo se presenta? A mí me da más miedo Isabel Allende que la inteligencia artificial. Bueno, ¿no? O me da más miedo Jeff Koons que la inteligencia artificial, ¿no? Y esos son mis propios prejuicios que estoy dispuesto a defenderlos con la vida, ¿no? De modo tal que el tema no creo que esté en frío y en absoluto en la inteligencia artificial como tal. Recordémonos que su amigo Freud, en El malestar en la cultura de 1927, dice que el hombre es un dios con prótesis, ¿no? Eso somos, ¿no? Somos seres baldados. Necesitamos instrumentos. La cosa es que estemos conscientes de que son instrumentos, de que los controlemos, que los podamos direccionar. Eso es lo que no tenemos claro. Estamos siendo direccionados hoy por estos algoritmos, ¿no? Entonces aquí digamos que lo que se impone es una invitación, como decían al principio, porque se han vuelto muy científicos a lo largo de esta noche. Empezaron en la poesía, su inutilidad, su trascendencia, ¿no? La rebeldía y la resistencia. Y ya están en la ciencia, en el mercado y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces el tema es cómo resistir a esto, cómo podernos eximir de estos procesos. Que yo creo que es muy fácil, o sea, son adictivos, todos los procesos informáticos son adictivos. Porque yo realmente creo que, bueno, aquí nadie está asustado por la realidad virtual o por la inteligencia artificial. Más bien, yo creo que lo que nos está motivando es el fenómeno de la propuesta y de lo que se está vendiendo. En realidad, a mí lo que me motiva a pensar es otra vez en lo que decíamos del cuerpo y de fenómenos que me parece que son muy palpables, muy interesantes. Por ejemplo, esa dualidad entre el entretenimiento y la cultura. Yo creo que ha ido ganando el entretenimiento a la cultura, y tampoco, insisto, que tampoco me asusta, porque yo creo que siempre los públicos han sido reducidos para la música clásica, por más que se diga que nunca han sido masivos. Nunca un poeta ha llenado estadios como los puede llenar Shakira, y mucho menos mover las caderas como Shakira, ¿no? Evtuchenko. Sí, pero son casos excepcionales y ya nadie se acuerda de Evtuchenko. En cambio, las caderas de Shakira están muy presentes, ¿no? Son excepcionales, ¿eh? Son excepcionales. Lo de hoy es el culo. No, mira el juego de pelotas que consiguió. Pero a mí lo que se me hace interesante de todo esto es la perspectiva que da Rodrigo, porque yo creo que en efecto, o sea, el tema es que la llamada inteligencia artificial sí atiende a un fenómeno de un desarrollo que se va dando, que es la simulación. O sea, el hombre antes de ir a la luna hizo una serie de experimentos en la Tierra y que tiene que ver con un conocimiento anticipado de todo esto, ¿no? Yo acabo de leer una novela
escrita en 1908, que se llama Estrella Roja, una de las primeras novelas de ciencia ficción del siglo XX, donde hay un mundo imaginario de un hombre que vive entre revoluciones, entre la revolución del 5 y la del 17, y se imagina que ya en Marte ya vivieron el comunismo, el socialismo, ya se disiparon las diferencias entre hombres y mujeres, y son muy sutiles esas diferencias, casi imperceptibles para un ser humano. Ellos saben quién es femenino y masculino, pero todas estas cosas ya fueron superadas. Y esa utopía es muy interesante porque finalmente ahí están expuestos muchos elementos del imaginario. De hecho, incluso, por ejemplo, en esa novela está escrito el E.T. de esta película de Spielberg, está escrito y dice por qué les pone los ojos tan grandes. Estamos hablando de 1908 y los cálculos que hace, dice, bueno, por la atmósfera de Marte, el tamaño de Marte, porque hay muy poca luz, entonces los ojos tienen que ser más grandes en la medida en que haya más luminosidad. Los cuerpos son alargados por la gravedad, porque los brazos, las extremidades. Todo esto yo siento que lo que estamos viviendo ahorita, que nutre mucho la imaginación de, por ejemplo, la ciencia ficción. La ciencia ficción fue un género muy despreciado hace 20, 30 años, tanto por los científicos como por los literatos. No se consideraba ni literatura ni se consideraba ciencia. Y sin embargo, yo creo que muchas de las cosas planteadas ahí, tú lo decías, Manuel, o quién lo decía, de que ahora nunca nos tuvo, ¿verdad, Roberto? Que no nos imaginábamos hacer este movimiento para abrir la imagen o para borrarla o para pasar una imagen, toda esta gestualidad. Pero yo creo que todo eso está en el tema del mercado. Yo sí insisto que es la noción del mercado. Es decir, si nosotros utilizamos los instrumentos comenzamos a ser nosotros. Claro. Para mí ese es el punto, y creo, cuando se habla aquí de la palabra resistencia, cuando se habla de la palabra inconformidad, cuando se habla de la palabra insubordinación, esas palabras no están en el mercado, es decir, eso no se vende, y creo que el artista sí asume ese riesgo, y qué bueno que pueda vender su obra. Por eso yo inicié diciendo, por lo menos los pintores pueden vender su obra y pueden vivir bien o muy bien incluso de eso, pero un poeta es muy difícil que de hacer poemas pueda vivir. Y quería concluir diciendo también un poco lo que señalaba Rodrigo, que hoy cualquiera puede hacer un soneto, incluso la inteligencia artificial lo puede construir. Y me acuerdo de una cosa que dice Raúl Zurita en una entrevista que yo le hago, y dice, yo le pregunto que para él, ¿qué es lo que lo determina como poeta? Y me dice, muchos me han preguntado si soy capaz de hacer un soneto, y les digo que no, pero tampoco me interesa. Pero lo que me hace ser poeta es que puedo matar a un hombre. El saber que puedo cometer un crimen, eso me hace poeta, porque es tomar conciencia de la capacidad destructiva que yo tengo y de la capacidad que tengo para contener ese impulso, ¿no? Yo creo que ahí en la noción del crimen hay, me parece, también una conciencia de lo artista. Y hablo del crimen no solamente en el sentido de matar a una persona, sino también de aniquilar algo, una época, un estilo, una forma de comer, etcétera, etcétera. Y por ahí yo pienso, otra vez, volviendo al lugar común y a la corporeidad que decía Mosen, yo sí creo mucho en esta relación de lo que se está planteando es si el cuerpo va a ser ligado a la conciencia, el que va a mover los instrumentos, o el ente, su voluntad va a ser un instrumento de algo que no sabemos qué, porque como decimos, no es una persona, ¿Sí, no? es un sistema, es, no sé, algo que nos rebasa, pero que en efecto nosotros somos instrumentos de eso, que tampoco yo no le encuentro sentido, pero de que se da, se da. Me acaba de ocurrir, cerré el Netflix, lo suspendí, ¿no? Que además tienes esa facilidad de retomarlo en el momento que quieras. Lo suspendí porque su algoritmo no tiene nada que ver con mi lógica y mis gustos, ¿no? O sea, se supone que va construyendo una base de información
a partir de lo que yo veo y lo que yo califico para hacerme recomendaciones. Pero para mí era padecer todo el tiempo de empezar a ver algo que no me gustaba, que no me interesaba y que no quería yo ver, pero que el algoritmo determinaba que estaba en el 95% seguro de que a mí me iba a gustar. Entonces suspendo Netflix y me voy a un sitio web español que se llama Subomaníacos, de un loco que sube una cantidad enloquecida de películas viejas. Y estoy encantado porque hay 196 películas de cine negro, lo cual Netflix no tiene ni me puede ofrecer. Y de esa manera, entonces, yo estoy tomando una determinación ante lo que se me quiere imponer. Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Esta decisión humana que tenemos. El extremo es lo que decía de la capacidad de poder cometer un crimen, pero esta capacidad de poder decidir creo que es algo a lo que no podemos renunciar. Y es algo que la inteligencia artificial trata de imponernos siempre, ¿no? Digamos, estos resquicios o intersticios de la conciencia crítica son absolutamente minoritarios, están subsumidos en una sociedad del espectáculo, y esto tenemos 50 años leyéndolos, es Guy Debord, eso ya son cosas viejísimas, pues. Eso no ha cambiado, se ha sofisticado, se ha banalizado todavía más, pero son contadas las mentes que están, digamos, atentas y ojo avisor de esta acechanza de los medios y que son capaces, como decía Rodrigo, de esterilizarlos y utilizarlos como una expresión distinta, imponérseles. Pero ese es un tema que apela a la inteligencia, a la sensibilidad. Tú lo dices desde casi ni en persa, lo dices en farsi, ¿no? El tema del cuerpo es un tema que Occidente no tiene la más puta idea, ha vivido en la culpa, y la culpa la ha disfrazado de responsabilidad. Entonces nosotros no entendemos cuál es la lógica de los deseos. Tenemos que salir a Damasco o a Alepo, ¿no? Y más o menos refocilarnos con una forma de representarnos la realidad de manera distinta y entender que estas tradiciones tienen 5,000 años. Que pensé que iba a ser espantoso y no fue tanto, en fin. Y esta sí, pues. No. Es el elemento de sorpresa. Pero bueno, con todo esto yo recuerdo las cosas que se decían cuando se inventó la imprenta, por ejemplo, ¿no? Hay tratados, hay cosas contra la imprenta diciendo que ibas a hacer cosas horribles, en fin, y no fue así. Dio pauta para la creación, para la transmisión de conocimientos, en fin. Y esto que está pasando en la tecnología no tenemos ni la menor idea en qué va a terminar. Yo, como maestra, veo muchas posibilidades de creación en las nuevas tecnologías. Y no para que crean crear los robots, sino como instrumentos de los jóvenes, de los nuevos creadores, que no tenemos idea. Simplemente la idea del link es una cosa que, bueno, se hacía manualmente, pero ahora da miles de posibilidades, como, ¿se acuerdan de idea que tenía Borges en el Jardín de Senderos que se bifurcan de hacer una novela infinita? Pues ahora ya se puede gracias a la tecnología. Una novela donde se puedan tomar todas las posibilidades, ya se podría hacer, y quizá no por una persona, que es también otra cosa tan rara, porque la creación podría ser individual, pero con estas cosas podría ser también de otra manera. Entonces, estamos ante una cosa que no sabemos. Yo, bueno, José Ángel lo sabe. Ahorita estoy haciendo una investigación sobre el chiste de tradición oral. Y he tenido muchas dificultades en encontrar informantes. Porque antes podía uno estar en una fiesta toda la noche se contaban chistes, ahora no. Ahora se ven memes, ahora el humor es de otra manera que implica lo visual, por ejemplo.
Y sí, claro, en ese sentido, pues la tecnología nos va cambiando, nos va transformando. Y eso que era tradición oral se va transformando a través de la imagen y van saliendo otra manera de reírse, porque muchas veces, no sé si les ha ocurrido, los jóvenes se atacan de risa y nos lo enseñan y nosotros así como, y al revés, les contamos un chiste y tampoco se les hace como para tanto. Es la comunidad Down. Líquida, dirían, ¿no? No sé, pero sí, no sabemos las posibilidades que nos va a traer la tecnología, que yo pienso que van a ser maravillosas y que probablemente no las vamos a ver, ¿no? Ahora, nada más si me permiten una postilla. El tema de la imprenta, como el tema de la inteligencia artificial, es el tema de, digamos, estas inmaterialidades que llegan a ser productivas porque esquilman y nos escamotean nuestros saberes, tienden a ser sagradas, ¿no? Cuando irrumpe en Occidente, porque la imprenta en China existe en el siglo III, no en el siglo XV, ¿no? Entonces, Claro. es esta cosa también eurocéntrica, absurda, de que no entendemos nada porque estamos encallados ahí. Entonces, todo aquello que se publica se refocila en lo sagrado, ¿no? Entonces, cuando se ven los libros escritos, la tendencia es otorgarles veracidad y verosimilitud, porque está publicado, o sea, esto no es una broma, no, ahí está, ¿no? Ese estaba en el Quijote, ¿no? Bueno, Está claro, publicado, es cierto. es cierto. Es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial, o sea, ese es el riesgo, ¿no? Que tenemos algo que que cada vez controlamos menos, ¿no? Que además no es algo que podamos resistir individualmente, que necesitamos también una articulación, una transversalidad en el posicionamiento frente a estos riesgos para subvertirlos, para hacerlos útiles, etc. Y lo que se está desmoronando es la idea de autor, ¿no? O sea, en la medida que nos atracan a todos lo que producimos, volvemos a la China de hace 200 años, donde no hay un autor. Entonces, ¿cómo se produce la porcelana? Con 5 generaciones, desde el que empieza a trasegar las tierras hasta que las mete al horno, son 100 años. Entonces, esa porcelana no puede ser la tomadura de pelo de la porcelana de Meissen o de Sèvres o de Limoges. Esto es en serio, ¿no? No hay una idea de autor en el Oriente tan clara, ¿no? Entonces, pues sí es otro riesgo, ¿no? Humberto Eco en sus novelas menciona esta cuestión de que un texto se hace entre 4, 5 o más personas. O sea, no es que un texto, y lo hace entre muchos, porque es para manipular al mundo. O sea, para reforzar una idea o un concepto o una forma de vida. No todo, la Biblia sí es Bueno. de Dios, ¿no? Entonces o sea, mucho, bueno, es lo que propone. Hagamos textos entre varios, porque eso va a hacer que se dominen ciertas cosas. Que la concepción china clásica de producir en porcelana no puede estar sujeta a una persona, ni en los modelos de lo que en cada horneada se imposta sobre el material, ni de cómo se hace el material, sino son 100 años de desdibujar la idea de autor para crear, digamos, una estilística que sea la del norte de China, y entonces ahí se hace determinada cosa. La idea de autor es una idea, digamos, pues muy reciente, ¿no? Quizás una de las cosas que más importa en todo esto es dónde se guardan las cosas, cómo se conservan, cuáles sobreviven. Lo demás no importa. Entonces son, digamos, la biblioteca como una figura, no por guardar libros, porque puede haber una filmoteca, puede haber una videoteca, puede haber pero de tanto la inteligencia artificial o cualquier oficio, el problema es que qué es lo que permanece y quién elige lo que permanece y qué es lo que trasciende. O sea, las cosas que nos han llegado de la antigüedad
por qué nos han llegado, cómo se han conservado y demás. Y yo creo que ese es un problema persistente que sigue y que será, es cómo conservarlo. O sea, por ejemplo, yo hago cine, las películas cada vez son más efímeras, o sea, estaba el acetato, estaba el negativo, y eso duraba mucho. Actualmente puede estar en un pinche USB, que quién sabe quién lo va a leer, quién sabe, además porque las configuraciones cambian cada 3 años, y lo que se podía leer ahora hace 3 años ya no se puede leer, y entonces se va perdiendo muchísima información. Y yo creo que todas las artes, la pintura también, ¿cuáles pinturas van a quedar? ¿Cuántas se van a perder? ¿Cuántas se van a deshacer? Y sobre todo, ¿quién las escoge, no? Y yo creo que también la inteligencia artificial es qué es lo que se va a preservar y qué es lo que se va a perder, qué es lo que es efímero. Sí, por ejemplo, en el tema de lo que comentabas con tus alumnos, yo tengo 3 años que regresé a dar clases, y desde que llegué les decía a mis alumnos, ustedes en el futuro no solo van a competir con otros profesionales, sino también van a competir con la inteligencia artificial. Y ahora llegó el momento en que les queda muy claro que es así. Y les muestro, es una escuela de negocios, doy clase de fundamentos de negocios internacionales, y les muestro cómo The Economist, la revista británica, dice que las profesiones que van de bajada son los analistas de mercados financieros, porque ese es un tipo de cosas que la inteligencia artificial puede hacer mejor que una mente humana, porque es revisar estadísticas de comportamiento. Y entonces lo que les digo es, eso ya lo va a hacer máquinas, eso que ustedes que tanto empeño tienen. Entonces, por fin entendieron lo que les traté de enseñar en otras generaciones. Esta generación aprendió a fundamentar. La clase se llama fundamento. Y les digo, esto es una nominalización, es una acción convertida en sustantivo, pero en realidad es un verbo. El verbo es fundamentar. Y ustedes lo que tienen que aprender es a fundamentar, no los fundamentos que si Adam Smith o que si Karl Marx o lo que sea, ahí están. Tú puedes ir a buscar en la Wikipedia y rápido. Pero si no sabes qué hacer con eso, ¿para qué te aprendes de memoria los fundamentos? Aprende a fundamentar. Yo estoy muy orgulloso de que esta generación, dado lo palpable de la competencia que va a enfrentar con máquinas, con inteligencia artificial, están muy dispuestas a aprender a pensar como humanos, no como máquinas. Y eso es un poco lo que les digo, cuando algo se abarata, porque está ampliamente disponible, deja de ser atractivo. Uno cierra su cuenta de Netflix porque nos aburre, cerramos. O sea, esto de que el capital nos domina es mentira. Las empresas quiebran. Las cosas que parecían imperios, cuando los gustos cambian, mueren. Y realmente los votos monetarios los tenemos nosotros. Lo que pasa es que en el proceso, cuando de pronto se empodera una masa de población, pareciera que todo va a la ruina, ¿no? Es la rebelión de las masas. ¿Qué ha pasado? Ahora todo el mundo tiene un instrumento que hace apenas unas décadas no tenía la NASA en poder para lanzar el cohete a la Luna. No tenía un teléfono que cualquier persona tiene más capacidad de memoria que todo el equipo que usó la NASA para lanzar el cohete. Entonces hay todo tipo de personas con ese poder y todos tienen un dedo hacia arriba o hacia abajo como en un circo romano, y podemos mediante un simple clic acabar con el prestigio y ¿no? Y entonces todo crea todo un circo, toda una emoción, pero digamos esa es la superficialidad. A largo plazo lo que va a pasar es esto otro, alumnos que van a tomar conciencia de que su futuro es otro, de que tienen que educarse de otra manera, y las máquinas se van a convertir como siempre en instrumentos, no en objetivos en sí mismos. Y como instrumentos tienen muchísimas posibilidades. Quería, si me permite, platicarles
sobre la inteligencia en las ciudades, un tema de arquitectura. Ahora está de moda las ciudades inteligentes. Yo, por ejemplo, me invitaron a conocer el Centro de Monitoreo de Ciudad Inteligente de Seúl, en Corea del Sur. Y eran unos monitores impresionantes y lo que uno veía era el tráfico, que había tráfico. ¿Y qué hacía la máquina? Mostrarnos el tráfico. Eso era lo que ellos entendían por inteligencia, ciudad inteligente. Conozco un urbanista español que dice que fue el que creó el concepto de ciudad inteligente. Y se ha convertido en un esquema donde las compañías de tecnología van y venden a los burócratas cámaras. Y él ya abandonó el término y ahora habla de inteligencia del territorio. La inteligencia del territorio es entender el territorio para que no haya tráfico. ¿Cómo haces que la gente viva y trabaje en una misma zona? ¿Cómo haces para que no se hagan esos estacionamientos de tráfico? Entonces, la inteligencia es un instrumento, o sea, la máquina es simple instrumento. Lo que están ahí no están resolviendo el tráfico, lo están viendo. Y decían, aquí podemos medir, tomarle una foto a una placa de un coche y si tarda más de cierto tiempo en pasar por la siguiente cámara, sabemos que hay tráfico. Qué inteligentes, ¿no? Y entonces estás perdiendo privacidad, porque ahora una máquina del gobierno tiene tu placa y sabes dónde está, y no consigues nada. La inteligencia, lo que dice este urbanista es cómo aprovechas el territorio para crear lo que yo he tratado, es algo que he intentado hacer, de hablar del habitar poético. ¿Cómo podemos habitar poéticamente? ¿No? Este es un concepto de un poeta romántico alemán y probablemente ustedes lo saben que Heidegger lo toma al final de su vida como una respuesta a lo que no encontró en el ser y el tiempo, y es el hombre, dice Heidegger, poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Es decir, los hombres, o los seres humanos, hombres y mujeres, somos capaces de darle sentido a las cosas, de encontrar el simbolismo, no ver solamente, digamos, una materialidad, sino convertirlo en una experiencia simbólica, en un valor. Y esa es una capacidad que debemos de cultivar, ¿no? Heidegger sobre el construir dice, el problema de la vivienda que se vive no es un problema técnico, no es que el hombre no sea capaz de construir casas. Nuestro problema está en el habitar. No sabemos habitar con nuestros vecinos, no sabemos habitar con el medio ambiente, no sabemos habitar con la divinidad, etc. Hay que retomar el habitar poético. Y ese habitar poético, la máquina nos quita otros problemas para dedicarnos al habitar poético. El gran economista británico John Maynard Keynes escribió en los 30, es decir, cuando está la crisis financiera más profunda de la historia hasta ese momento, escribió un libro que se llama La economía de nuestros nietos, donde dice que los problemas económicos van a desaparecer en el futuro y que la gente nos vamos a dedicar a la poesía, al arte, a la pintura, etc. Porque el problema económico es un problema técnico que se va a resolver. Y lo que va a ser escaso es la capacidad de habitarlo poéticamente. Digo, él no dice eso, pero es un poco llega a lo mismo. Y esa es una responsabilidad personal, no del Estado, no del mercado, sino nosotros tenemos que procurar ese habitar poético, proponérnoslo y también educar en ese sentido. Los que somos maestros, los que tenemos hijos, etc., entender que el mundo, el sentido lo damos nosotros. Ahorita hay una cargada para sentir que estamos en un apocalipsis, hay propaganda explícita para sentirnos culpables, para cargar
una culpa, para sentir que no ha valido la pena, etc. No tenemos por qué tomarlo, es nuestra potestad aceptar o no eso. Y tenemos la potestad también de habitar poéticamente, de disfrutar la vida, de gozarla, y nadie nos lo impide. De hecho, estas herramientas nos facilitan hacerlo. Y no solo a nosotros, que quizás seamos privilegiados en muchos sentidos, sino a mucha gente que no tenía acceso a nada. Y ahora, a través de estas herramientas que están muy a la disposición, esto que creemos que es decadencia, es que se ha sumado a la producción muchas sensibilidades que desconocemos, que no somos capaces de entender, que las sentimos mediocres, repetitivas, etc. Pero pues cada quien va en su camino de descubrir la experiencia estética, ¿no? O sea, ¿por qué no darles esa oportunidad? Y digamos, si ustedes leen la decadencia de Occidente o la rebelión de las masas, etc., todas estas posiciones filosóficas que veían esta decadencia, que la veían en países que finalmente sí pasaron por una etapa de decadencia, pero después han, digamos, tomado un camino pues más cercano a lo que nosotros consideramos como que es un adecuado habitar, ¿no? Pero nuevamente yo creo que en el tema, por ejemplo, del urbanismo, que es lo concreto donde habitamos, este tema de las ciudades inteligentes muestra claramente lo incorrecto del término, ¿no? Llenar de cámaras no hace más inteligente un espacio, y por el contrario sí pone en riesgo nuestra privacidad, y de ahí salen, por supuesto, mucha data para el marketing, para todo este tema de manipulación que obviamente se da, pero está en nosotros verlo de otra manera, plantearlo de otra manera, y para mí sin duda la poesía, el arte, es abrir esa otra puerta, esa otra camino, que no tiene por qué pelear. Este urbanista del que he estado hablando dice: la inteligencia artificial hay que verla como cooperación, no como competencia. ¿Cómo coopera la inteligencia con nosotros? No tenemos por qué plantear necesariamente que nos va a quitar público, nos va a quitar mercado, nos va a quitar trabajo. ¿Qué pasaba cuando la rebelión en Manchester, cuando las máquinas parecía que iban a quitar el trabajo a los obreros? Pues lo que pasa es que subieron los salarios, no bajaron. El resultado final es que los salarios subieron. Es como cuando llegó a Miami la migración de cubanos de un día para otro, sorpresivamente. Ese es un experimento de ciencias sociales que casi nunca se ve, pero lo que pasó es que subieron los salarios tanto de los cubanos como de los norteamericanos, a diferencia de la idea de que los migrantes van a quitar los trabajos o van a bajar los salarios. Eso está empíricamente estudiado. ¿Y qué es lo que pasa? Creció el mercado, por eso subieron los salarios de todos. Hubo más consumidores, y hubo una mejor división del trabajo. Entonces, pues no sé, yo antes decía que yo era un optimista, pero la verdad es que ya no soy tan optimista como antes. Pero sí me inclino más hacia ver cuáles son esas posibilidades como herramienta que tiene la inteligencia artificial y que podemos emplear.